CIRE 2018. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de la Diputación de Castellón, de la Fundación MAPFRE y un saludo especial también a los bomberos de Castellón. Quisiera decirles que me encuentro muy grato estar en España y en Valencia también. Quiero yo hablarles de quizás el mayor incendio ocurrido en el mundo, que lamentablemente ha ocurrido en nuestro país, pero nos ha generado unas lecciones aprendidas que nos hacen marcar un futuro de mejor organización y disposición para el combate de estos incendios. La ponencia se titula El nuevo escenario de los incendios de interfaz en Chile, desde el gran incendio de Valparaíso en 2014 a los mega incendios de la temporada estival del 2017. Quisiera solamente señalarles que cuando se me invitó acá, se me invitó a exponer sobre el incendio de Valparaíso del 2014, que en realidad fue el mayor incendio que ha tenido la ciudad de Valparaíso desde su fundación, pero luego el 2017 fueron los mega incendios estivales, incendios forestales que alcanzaron un frente de fuego de cerca de 900 kilómetros de extensión. Eso es realmente increíble, con cerca de 500.000 hectáreas arrasadas. Entonces se constituye quizás en el mayor incendio forestal del mundo. Nosotros el año 2014 saltamos a la palestra internacional con este tipo de noticias. El incendio de Valparaíso del año 2014 con imágenes impactantes, con imágenes que hablaban de una ciudad cercada por el fuego, originalmente iniciada en una interfaz que terminó convirtiéndose prácticamente en incendios estructurales en toda la ciudad. Eso es Valparaíso. Valparaíso es el principal puerto de Chile. La comuna solamente tiene cerca de 294.000 habitantes, pero tiene una conurbación urbana que alcanza el 1.000.000 de habitantes. Se ubica prácticamente en el centro del país y ese día fue el 12 y 13 de abril. Ese día la temperatura empezó a subir y se mezclaron, ¿verdad?, los tres componentes, temperatura, humedad ambiental y viento, y se acercaron a los valores que iniciaron uno de los mayores incendios de interfaz y estructurales que se tiene conocimiento en la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso es una ciudad muy antigua en Chile y también, sobre todo, de una construcción muy irregular. En Sudamérica, generalmente en los puertos, la construcción, sobre todo, hacia el cerro. En Sudamérica hay una cordillera de la costa que cae abruptamente al mar y justamente en la zona en que cae al mar, en la zona de playa, se ubican las ciudades y generalmente mucha construcción irregular se ubica en las zonas del cerro. Brusca elevación a partir de las 12:30 del día de temperatura, siendo aproximadamente 10 grados en el lapso de 1 hora y media, de 17 a 27 grados, manteniéndose sobre los 20 grados hasta pasadas las 23 horas.
La humedad ambiental, en torno al 60%, bajó drásticamente a 25% y luego a un 13%, y el viento, ¿verdad?, estuvo rondeando los 67 kilómetros por hora y manteniéndose en promedio sobre los 20 kilómetros por hora entre las 17 y 19 horas. Esto fue un día 12 y 13 de abril, comenzando el otoño en Chile. Acá tenemos las condiciones climáticas ese día y tenemos los tres componentes en que prácticamente, siendo las 15, 30, 16, 30 y 17 horas, se hizo esta conjunción del 30-30-30, es decir, 30% de humedad, 30% de viento, de 30 kilómetros por hora de viento, y en esta conjunción, y 30 grados de temperatura. Eso en Chile desata un incendio de proporciones o crea las condiciones para un incendio de proporciones. Se inició en el cerro, Valparaíso, ¿verdad?, está en el bajo, y en el cerro arriba se inició por un ave que se posó, hizo fase en un alambrado público y comenzó pequeño, comenzó en este alambrado, el ave hizo fase, se incineró y comenzó un pequeño fuego en un sector en que había un basural. Nadie se percató, es una zona que no se ve desde la ciudad y comenzó, ¿verdad?, verdaderamente a aumentar hasta que saltó el acceso vial de carretera a Valparaíso y ya comenzó a adquirir proporciones por cuanto tomó una parte de interfaz forestal en que había un cierto bosquecillo ahí y empezó a alimentarse y comenzó poco a poco a adquirir proporciones. En los minutos siguientes, lo que parecía uno de los más tantos incendios forestales que afectan a Valparaíso pasa a convertirse en la peor tragedia de la ciudad, con el mayor número de viviendas destruidas desde el terremoto de 1906, con 15 fallecidos, más de 3.000 casas convertidas en ceniza y 12.500 personas damnificadas. Esos son generalmente, estos son los cerros que están aledaños a Valparaíso y este fuego empezó a amenazar la ciudad. Y eso creó, ahí están los rangos de horario, empezó cercano a las 18 horas, a las 19:10 ya tenía esas proporciones, a las 20:10 ya comienza a bajar a la ciudad y prácticamente a las 22 horas estaba amenazando toda la ciudad y entrando a la ciudad. Por eso yo digo que esto fue un incendio de interfaces que después se convirtió en un tremendo incendio estructural con cerca, ¿verdad?, de 2.500 casas amenazadas. Ahí está el mapa de cómo fue el desarrollo de este incendio. Se generó atrás, en la cola de este incendio, producto donde esta ave tocó o hizo fase en el tendido eléctrico y comenzó a bajar por quebradas y por ciertos bosquecillos y matorrales hasta la ciudad. El problema es que afectó a la parte vulnerable de la ciudad, a la parte con muchas casas y construcción irregular de material ligero, y comenzó a bajar y prácticamente amenazando a toda la ciudad de Valparaíso. Se combatió de todas las formas posibles, con métodos directos, indirectos, y finalmente en la zona estructural, en la zona de la ciudad, en el plano, prácticamente se hizo una barrera de contención para que no pasase este fuego a la ciudad. Ese frente de contención fue un frente de contención muy duro, en que tenemos grandes lecciones aprendidas ahí, producto de la conformación misma de la ciudad. Esta es una ciudad en pendiente, con calles estrechas, y por lo tanto los sistemas de evacuación de la población no fue de los más eficientes. Muchos vehículos estacionados en las calles, prácticamente no había acceso a las zonas altas por los carros de bomberos y fue una situación bastante complicada. El incendio de interfaz propiamente tal se atacó de forma directa e indirecta en distintas posiciones, pero francamente adquirió una dinámica este incendio que solamente
se pudo controlar en el plano de la ciudad. El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se vio enfrentado al incendio forestal más grande de la ciudad. Las estructuras operativas y protocolos de emergencia se activaron inadecuadamente debido a que el sistema de despacho actualmente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso quedó un poco obsoleto. Valparaíso es una ciudad acostumbrada al combate de incendios de interfase forestal, pero pequeños, no a esta escala, no que amenace toda la ciudad. Su sistema de comando de incidentes se vio colapsado y no se tuvo bastante coordinación en cuanto al ataque del incendio en sí. Existió mucho personal concurrente al lugar, pero un deficiente sistema de coordinación con protocolos no establecidos. Bomberos de Chile, desde este incendio, adquirió lecciones aprendidas que hoy día se están implementando a través de sistemas de coordinación mucho más eficientes, pero lo que vino 3 años después fue algo que sobrepasó incluso esta realidad. Hay fortalezas y debilidades. Las fortalezas, hay un alto compromiso de los bomberos de Valparaíso. El material, el equipamiento de Bomberos de Chile, en realidad es un equipamiento bastante moderno. Bomberos de Chile cuenta con equipamiento eficiente, moderno, de última generación. Ese no es un problema en Bomberos de Chile, pero sí, lógicamente, Bomberos de Chile se estructuraba a través de distintas comunas. Los cuerpos de bomberos eran autónomos e independientes y esto quizás jugó en contra de Valparaíso. Valparaíso tiene su propio cuerpo de bomberos, pidió ayuda a los vecinos, pero esto pasó a dimensiones demasiado grandes para la ciudad, por lo tanto concurrieron muchos cuerpos de bomberos y ahí no se tuvo una gestión del incidente de forma adecuada, una coordinación, un sistema de comando de incidente interagencial tampoco bastante adecuado, por lo tanto confluyó en ciertos problemas en el combate de este incendio que, como les digo, pasó de interfase a ser un incendio desatado en la ciudad, con múltiples incendios estructurales en que lo combatieron cerca de 250 carros de bomberos y cerca de 15 cuerpos de bomberos apoyando a la ciudad de Valparaíso. Hubo serios problemas de abastecimiento de agua. En Valparaíso hoy día se han implementado para satisfacer estos problemas sistemas de estanques australianos en los cerros para poder tener adecuada alimentación de agua. Nuestro problema ahora viene después de esto. El incendio de Valparaíso, si bien fijó grandes lecciones aprendidas, tenemos un nuevo escenario en Chile, el cual es el siguiente. ¿Cuáles son las causas de incendios forestales en Chile? Yo creo que es muy similar que en España. Cerca del 90% de los incendios son antrópicos, es decir, causados por el hombre, pero este porcentaje se desglosa de esta manera. Hay un 45% también de vandalismo, un 22% de niños jugando con fuego, etcétera. Casi nada por concepto de intencionalidad terrorista o intencionalidad para hacer fuegos en sectores forestales, pero sí tenemos el manejo del fuego por la población, sobre todo fogatas y todo tipo de negligencias humanas al respecto. Chile tiene una loca geografía. Hay un autor de un libro muy famoso en Chile que se dice Chile una loca geografía. Tiene 4.500 kilómetros desde Arica por el norte hasta Puerto Williams por el sur. Es bastante angosto. En su menor extensión tiene 15 kilómetros desde Cordillera Mar y en su mayor extensión tiene cerca de 350 kilómetros. Y el promedio son 170 kilómetros en todo Chile. Es decir, es un largo país, pero muy angosto. La zona norte de Chile es una zona desértica absoluta.
La zona centro de Chile es una zona agrícola forestal muy parecida a Castellón, es una zona bastante mediterránea. La zona sur de Chile es una zona ganadera forestal con mucha pluviosidad, y finalmente la Patagonia, que tiene un sector chileno y argentino, una zona pesquera y de grandes parques nacionales con glaciares, bosques, un lugar muy hermoso. Los incendios se extendieron por cerca de 1.000 kilómetros, ¿verdad? Casi 100.000 kilómetros cuadrados de superficie, en que existe un ambiente propenso a los incendios de interfase forestal y forestales propiamente tales. Tenemos acá este frente de cerca de 1.000 kilómetros de incendios. Ahí tenemos las características de cada región. Las regiones se denominan por su nombre y también antes se denominaban por números, y iban de la primera a la 16 región, cada una con sus particularidades, cada una con su población. Chile es un país que tiene cerca de 17 millones de habitantes. Este es el principal problema, uno de los factores que concurrió para estos mega incendios de la temporada estival del 2017. Lo que ustedes ven ahí en café son todo lo que es bosques forestales comerciales, bosques principalmente de pino insigne y de eucaliptus. No son bosques nativos, son bosques de explotación. Por lo tanto, la distribución y sobre todo la densidad y sobre todo la ubicación de estos bosques en la zona costera del país es muy complicada, por cuanto toda la zona costera del país conforma una cordillera baja que se llama Cordillera de la Costa, deja el valle al medio y más al oriente está la cordillera de los Andes, altísima, un gran cordón cordillerano que supera los 6.000 metros de altura. Por lo tanto, esto crea condiciones muy particulares que las vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones que crean un ambiente de fuego extraordinario en nuestro país, en esta zona de 1.000 kilómetros en que el 2017 se vio afectada completamente? Tenemos un anticiclón del Pacífico, que está con la letra A ahí, el número 1, que es un anticiclón cálido, que en el verano se posa prácticamente desde lo que es el verano en Chile, desde los meses de diciembre a marzo. En este periodo, ese anticiclón es muy fuerte y eleva la temperatura. Tenemos ahora algo extraordinario, que es una corriente cálida del norte que viene desde el Perú. Ahí están los fenómenos también del Niño, que Chile tiene aguas frías, tiene una corriente que se llama de Humboldt, que es una corriente de agua fría, que hoy día se ha ido perdiendo por esta intrusión de las aguas más cálidas señalada con el número 5, y esto crea, por lo tanto, condiciones que elevan extremadamente la temperatura. Fuera de ello, está la zona alta de Bolivia, con lo que se llama el invierno boliviano, que genera una masa de aire anticiclónica fría, que empuja entonces todo este anticiclón y estas aguas cálidas, esta mayor temperatura la empuja hacia el centro de Chile. Y finalmente, por el sur, viene lo más peligroso, que son sistemas frontales que afectan la Patagonia, y eso crea una generación de flujo de viento desde el sur hacia el norte, lo que en Chile se llama el viento sur, que alcanza velocidades de cerca de 100 kilómetros por hora, las máximas. Entenderán que eso para un tema de incendios forestales es bastante complicado. Ese es el efecto, ese es nuestro país, ese es un corte casi escaneado de nuestro país, en el sentido de una cordillera de los Andes muy alta y una cordillera de la costa baja, con toda la zona de valle intermedio, que está con bosques conjuntamente con la zona costera. El anticiclón del Pacífico, por lo tanto, influye aportando calor, calidez, y todos los demás factores, ¿verdad?, contribuyen a que se creen estos incendios, en que la convección es el principal transporte del fuego. La convección es quizás el factor que más influye en la generación de grandes incendios.
Ese es enero del 2017, un mes de récords. Esa humareda que sale afecta el frente de fuego de cerca de 1.000 kilómetros de extensión. Yo me imagino, yo he preguntado prácticamente todo de norte a sur España completa. O sea, estamos hablando de esas dimensiones. No es menor, con un ancho aproximado de 90 a 100 kilómetros de ancho. Por lo tanto, más adelante vamos a ver todos los fenómenos que se generan aquí. El primer factor, la condición número 1 para que esto se produzca es, en el mes de enero, temperaturas récord. Estamos ahí en este frente de fuego, abajo están las ciudades principales que comprenden. Tenemos desde Santiago con 37,1 grados, Curicó más al sur, 200 kilómetros más al sur, 37,3 grados, Chillán, 400 kilómetros más al sur de Santiago, 41,5 grados, y Valdivia, 35 grados. Valdivia es una zona pluviosa, lluviosa, una zona muy húmeda, muy fría, que en el verano del 2017 tuvo temperaturas récord de 35 grados, algo nunca visto en esa ciudad. Vemos acá el comportamiento, las temperaturas más altas en enero del 2017, prácticamente en toda la zona centro de Chile y el sur de ella, inclusive la Patagonia, que es uno de los temas más preocupantes en nuestro país. La Patagonia guarda quizás los bosques más grandes, las reservas de bosques nativos más grandes de nuestro país y también del mundo. Es una zona con glaciares, con lagos, muy lacustre, con muchos ríos, y con estas temperaturas se está viendo bastante amenazada. Esto ha provocado una sequía en que el contenido de humedad del combustible muerto es menor del 5%, lo que ya es crítico. Y ustedes ven ahí las temperaturas de enero 18, enero 20, enero 25, enero 26 en las distintas regiones, y todas, absolutamente todas, salvo una el 25 de enero en la región más al norte, que es la región de O'Higgins, supera el estado crítico. Es decir, los 1.000 kilómetros de franja estaban con un contenido de humedad de combustible muerto menor al 5%, lo que se considera crítico y casi la base de lo que podrían devenir en incendios forestales completos. La superficie total de bosques fue plantaciones, 280.555 hectáreas de bosques de explotación comercial. Estábamos hablando de que en California se hablaba de 170.000 hectáreas, acá 280.000 hectáreas de bosques de explotación comercial arrasadas, bosque nativo, que es ¿verdad? Entiendo yo que acá también le llaman nativo al bosque que es propio de la zona, y 77.000 hectáreas de bosque nativo, praderas y matorrales, 76.000 hectáreas, terrenos agrícolas, 31.000 hectáreas, gran porcentaje de este terreno agrícola correspondiente también a viñas. Chile es un país de muy buenos vinos y ese año nos quedamos sin vino al parecer porque fueron 71.000 hectáreas también, o 31.000 hectáreas de terreno, el 50% yo diría que es de terrenos de viñedales, y otros 1.779 hectáreas. Las viviendas amenazadas fueron 2.870, bueno, fueron 25.000, las viviendas afectadas fueron 2.288 y el porcentaje de afectación fue 9,14%. Las 2.500 viviendas, 2.200 viviendas hacen ver también el compromiso de todos los organismos que combatieron este incendio en proteger estos sectores. Eran 25.000 viviendas las que potencialmente se podrían haber quemado, finalmente se quemaron 2.200, entre ellas un pueblo completo que se llama Santa Olga, inmerso, circundado por bosques, se quemó completamente.
se tuvo que evacuar toda esa zona en un incendio que adquirió proporciones colosales. Esto es el número de incendios por zonas, con un total nacional de 717 incendios, prácticamente en 8 o 9 días de lo que duró estos incendios en la zona centro del país. Entenderán que las zonas más afectadas fueron la sexta, séptima y octava región, que se denominan O'Higgins, Maule y Biobío. La zona del Biobío fue la más afectada, con 353 incendios. A esta zona precisamente concurrió en ayuda internacional la UME, que están aquí presentes, a los cuales estamos muy profundamente agradecidos. Fue una zona dura la que tocó a la UME, una de las zonas con mayor cantidad de frentes de fuego. Y básicamente el incendio en Chile, en la escala generalmente que se conoce con parámetros europeos de escala de 1 a 5, fue uno de los, yo creo, el mayor incendio forestal del mundo, con grado 6, que significa que existe una intensidad calórica por metro cuadrado de más de 30.000 kilocalorías por metro cuadrado, llegando la intensidad a 60.000 kilocalorías por metro cuadrado por hora. Es decir, sobrepasó el estándar europeo de clase 6, lo sobrepasó al doble. Yo creo que podría haber sido clase 7, porque el clase 6 empieza en 30.000, mayor a 30.000, y en Chile llegó mayor a 60.000. Eso creó una tormenta de fuego incontrolable en cerca de 114.000 hectáreas en 14 horas, es decir, todo el incendio de California en 14 horas. O sea, de eso estamos hablando. Intensidad, 60.000 de kilocalorías por metro cuadrado por hora, velocidad de propagación, 6 kilómetros por hora. O sea, cuando uno dice estas palabras, realmente son a veces incomprendidas, sino que sin estar presente. Nuestras instrucciones, sobre todo a los bomberos que concurrían desde el exterior, a los bomberos que concurrían de Chile, de zonas nortinas que no tenía, tuvimos que echar mano a todos los bomberos en Chile, hay 4.000 bomberos en Chile, y tuvimos que echar mano a reparticiones incluso que tenían material y equipamiento en la zona norte, que no hay árboles, es desierto. En Chile se llaman camas bajas, camiones. Tuvimos que transportar muchos carros bomba desde la zona norte, más de 100 carros bomba desde el norte hacia el sur, no sé cómo se llama, pero en Chile son camas bajas, plataformas en que los camiones de bomberos viajaban hacia el sur. Y por lo tanto enfrentamos esta tormenta de fuego y esta velocidad de 6 kilómetros por hora, si usted está ahí, impresiona, por cuanto tiene que estar muy pendiente de dónde están sus puestos de mando, muy pendiente de dónde está usted con su gente, con sus patrullas, por cuanto 6 kilómetros por hora lo puede dejar encerrado y puede afectarlo mortalmente. De hecho, 2 bomberos fallecieron en esta tormenta de fuego, uno de ellos precisamente tratando de salvar una familia que no quería dejar su casa, una familia con sus niños. El bombero salta la reja, el fuego venía prácticamente a 1 kilómetro de distancia, saca a los 2 menores, saca a una anciana que estaba en la casa, y uno de los niños vuelve y salta una reja de metal para buscar más enseres que salvar. Y el bombero salta esta reja, toma al niño para sacarlo, lo pasa a los otros bomberos tras la reja de metal, inmediatamente el fuego llega a la casa, en prácticamente minutos, y por lo que calculamos, ese bombero habría fallecido quizás con temperaturas que llegaron a los 1.200 grados. Prácticamente murió incinerado
todos sus elementos de protección, que eran todos normados, se incineraron y falleció en el lugar. Y por lo tanto, con una violencia, con una capacidad de avance, este fuego tremenda. Por lo tanto, estar con un fuego que avanza a 6 kilómetros por hora en ciertos sectores, en verdad hay que tener bastante capacitación y entrenamiento para poder sostener esos frentes y, sobre todo, hacer control de ese avance tan inusitado. Ese día, entonces, se superan los registros históricos de 37 grados, se establece, entonces, se pasa a fase 6, a clase 6, con esas intensidades, y terminados estos incendios, hay un informe técnico desarrollado por la Unión Europea, que manda una misión a Chile, solicitada por el gobierno de Chile, manda una misión y se señala básicamente que las causas son la meteorología extrema y el alto estrés hídrico de la vegetación, consecuencia de una prolongada sequía. Ya hemos visto 9 años prolongados de sequía. Hay un factor coyuntural añadido. Se puede considerar que la situación de bloqueo anticiclónico que veíamos del anticiclón del Pacífico genera las condiciones para un ambiente de fuego considerable. Y estas son, en concepto de esta misión de la Unión Europea, los factores que desencadenaron esta tragedia. Tenemos ahí vistas satelitales, los 1000 kilómetros de frente de fuego, con penachos de humo que alcanzaron decenas de kilómetros. Eso es básicamente toda la extensión que cubrió en nuestro país. Y acá vemos una vista del 25 de enero, es un comparativo con la próxima que voy a mostrar. La próxima es del 26 de enero, en que solamente en 24 horas eso había tenido un aumento exponencial. Nuevamente se las voy a colocar. Eso es el día 25 de enero, con los incendios ya declarados, y eso es el 26 de enero, con un descontrol total. Ni todos los bomberos de Chile, ni todos los bomberos de apoyo internacional podían controlar eso. Realmente, cuando hay tormenta de fuego, son incendios que son muy poco controlables. Se trataron de circunscribir, pero la zona era demasiado grande, y finalmente fueron los mismos factores ambientales los que fueron haciendo decrecer estos incendios. 64 aeronaves combatieron este fuego. La ayuda internacional fue bastante fructífera. Recibimos apoyos de muchos países sudamericanos, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, México, Brasil, Argentina, Estados Unidos. De Europa recibimos a Portugal, España, Francia, y de Rusia un Ilyushin, un avión para el combate del fuego. Acá está el contingente internacional que acudió, 62 personal de UME de España y demás, bomberos de Colombia también. En fin, toda una ayuda internacional. Se lanzaron cerca de 40.000 litros de agua, 42.000 litros de agua, 38.000 en pequeños aviones y 4.752 litros por aviones grandes como el Ilyushin, y uno muy famoso que se hizo también, que era el supertanker de Estados Unidos, un avión privado de una empresa privada de combate a incendios, que tuvo, ahí les voy a contar una historia muy particular. Era un 747-200 con una capacidad de lanzar 74.000 litros, que fue uno de los temas más polémicos y discutidos por la prensa nacional en cuanto a su efectividad, pero en cuanto a levantar la moral, fue 100% útil en un país que se quemaba entero. Bueno, después les voy a contar esa pequeña anécdota.
El informe técnico, debido a la ola de incendios forestales en Chile al final de enero del 2017 y el estado de emergencia declarado en varias regiones del país, el mecanismo de protección civil de la Unión Europea fue activado siguiendo una petición formal de las autoridades nacionales de Chile. A través del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias, RSC, en unas horas, 3 módulos operacionales de bomberos fueron movilizados desde Francia, España y Portugal, junto con un equipo de protección civil de la Unión Europea, que incluyó expertos técnicos en el análisis y comportamiento de las dinámicas de los incendios forestales. Ese análisis concluyó que en Chile hubo una tormenta de fuego, ponderando todos los factores, fue una situación fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo de extinción de incendios forestales debido a la gran magnitud del mismo. Esta situación no puede entenderse únicamente como un cúmulo de circunstancias meteorológicas simultáneas, sino también teniendo en consideración que está enmarcada en un contexto de elevado estrés hídrico y circunstancias anómalas. El informe de la Unión Europea tuvo factores de prevención, recomendando elementos de prevención social, desarrollar estrategias de prevención fundamentalmente. Tuvo unas acciones sobre el combustible, generación de paisajes, generación de mosaicos de paisajes. Como les decía, todo el bosque forestal en Chile es demasiado homogéneo y por lo tanto se está estudiando volver a praderas que antes existían, a labores agrícolas, para crear espacios que sectoricen, digamos, la línea de bosque. Es un tema que se está viendo en Chile. También el mejor manejo de todo el desecho, de todo el raleo forestal, que también es materia de combustible. Y en lo operativo hay cosas muy interesantes. Primero, el mayor desarrollo de sistemas SIG de georreferenciación para proveer información a los centros de mando, profesionalización y preparación de las brigadas participantes, operaciones nocturnas incluso, y operaciones con fuego técnico, con la seguridad y capacitación que ello implica, y empleo de helicópteros y aviones, de 1.000 a 5.000 litros, no aconsejando a aquellos mayores por un tema que lo vamos a ver enseguida. Estas son las personas que elevaron el informe, muchos de ellos españoles, a los cuales también les damos nuestro profundo agradecimiento. ¿Cuáles son los actores en Chile? En Chile, el organismo técnico para combate forestal propiamente tal es la CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, Bomberos de Chile, ONEMI y Fuerzas Armadas en general. Los bomberos, hay 313 cuerpos bomberos en Chile, 1.250 compañías, 46.000 bomberos, 2.500 vehículos, carros bomba, aljibes, telescópicos, etc. Y nuestra gran lección aprendida después del 27 de febrero de un terremoto del 2010 fue crear una unidad USAR clasificada con INSARAG, al igual como lo tiene UME en España, pero la gran gracia es que nosotros hicimos un grupo clasificado USAR ante Naciones Unidas, pero esa misma metodología la aplicamos ahora para desarrollar el modelo USAR, pero en distintas otras especialidades, como rescate subacuático, hazmat, interfase forestal y rescate minero. Esta metodología, no el tema USAR propiamente tal, sino que la metodología nos ha servido tremendamente para desarrollar conjuntamente con el sistema de comando de incidentes que lo adoptamos de OFDA y USAID, por lo tanto, planificar y coordinar todas estas grandes emergencias. Ese es nuestro ciclo operacional, conforme a estas mismas guías. Tenemos ahora un sistema de certificación de las unidades forestales, tenemos un sistema nacional de operaciones que coordina toda la movilización que hoy día por ley está a cargo de Bomberos de Chile, y por lo tanto tenemos esta participación. Ahí tenemos todo el sistema de traslado de carros bomba en camas bajas hacia los lugares donde se están produciendo estos incendios, y estamos capacitando a nuestro personal, sobre todo en combate de interfaz forestal, que es donde Bomberos de Chile tiene su mayor aplicación. Tuvimos algunas lecciones aprendidas, sobre todo en transporte de estos carros bomba y unidades con bomberos de zonas que no estaban acostumbradas a estas clases de geografía. Hemos tenido algunos accidentes por ahí que tenemos que considerar.
Y finalmente, esta experiencia que yo les decía con este supertanker, que el gobierno de Chile calificó con una eficiencia del 3,61% en contra de helicópteros que los calificaron con un 90% y 100% de efectividad, o con también aviones más pequeños. El tema del supertanker en Chile, como les digo, fue un tema que el gobierno no patrocinó. Este avión fue contratado por una persona particular que tenía un campo en Chile, de Estados Unidos, que vivía en Estados Unidos, una mujer, y como donante financió los 7 primeros días de operación. Luego hubo una persona con bastantes recursos en Chile que financió los otros 7 días, y después una empresa forestal, y este avión aproximadamente se mantuvo por 3 semanas en Chile combatiendo estos incendios. Descargaba cerca de 74.000 litros de agua, pero el gran problema que tenía era que solamente podía posarse en Santiago para poder hacer las descargas continuas, y por lo tanto tenía que volar cerca de 500, 600, 700 kilómetros a descargar y volver otros 700 kilómetros a posarse. Bomberos colaboró en el sistema de alimentación de este avión, que se hizo a través de contenedores de agua, y adquirimos una nueva especialidad de 53 minutos que nos demoramos la primera vez en cargarlo con agua. Llegamos al récord de 7 minutos, que el piloto de avión nos decía que era el récord mundial, por cuanto solamente este avión se había inaugurado en un incendio en Cuenca, en España, en el 2008, y después estuvo en Israel, y después estuvo en Chile. En Estados Unidos está stand-by. No es un recurso muy popular, pero desde mi perspectiva fue un golpe tremendo a la moral del pueblo chileno, que veía en este avión casi la salvación, pero no era así. Pero los medios de prensa vendían este tema, y por lo tanto tuvo un efecto de elevar la moral de la población bastante grande. También participó Rusia con este avión, un Ilyushin, que también prestó gran apoyo. Y Bomberos de Chile participó con 4.111 bomberos, 560 carros bomba, 20 días de trabajo que duró el incendio, las 24 horas al día. Esos son los insumos que el gobierno incurrió, y ahí están todas las fuerzas que se presentaron: brigadistas nacionales, 1.351 hombres de CONAF, brigadistas extranjeros 529, bomberos nacionales 4.000, bomberos extranjeros 80, carabineros, que es la policía en Chile, 2.500, policía de investigaciones 400, Fuerzas Armadas, cerca de 8.600 hombres, que hacían también una labor de seguridad muy importante, ministerios y servicios. Un total desplegado en operaciones de 19.974 hombres, actualizado al 30 de enero del 2017. Eso es lo que yo les puedo contar así resumidamente de estas operaciones. La parte técnica de cómo se combatieron estos incendios está reflejada también en este informe de la Unión Europea. Y yo creo que estas condiciones llegaron a Chile para quedarse. Por suerte, el año 2018 ya se han implementado medidas de prevención, muchas de ellas instruidas en este informe de la Unión Europea, y por lo tanto no hemos tenido tanto incendio el periodo estival anterior, pero para este año también se vienen estas condiciones críticas, con un anticiclón del Pacífico muy fuerte, y también con este problema que tenemos en la homogeneidad de monocultivo y de densificación de bosques que hay en Chile, en la cordillera de la costa, donde las personas que hacen aquí interfase forestal deben comprender que un bosque metido en cordillera es sumamente complicado, prácticamente hace que el ataque directo sea imposible, y mucha pendiente fuerte, mucha convección, mucho viento, y nos hace tener grandes problemas, más encima con mucha población que está inmersa dentro de estos bosques. Yo doy el agradecimiento por esta invitación. Lamentablemente está en poco tiempo, pero quisiera solamente que con estas imágenes visualicen un poco la experiencia vivida en Chile el 2017 y en el incendio de Valparaíso el 2014. Muchas gracias. CIRE 2018.